tenemos que entender que la administración es una necesidad, puesto que el alma del hombre redimido se está reciclando, entonces no puede ser que se le deje sin atención. Si estuviera ya rescatada, estaría fuera de lugar la administración, pero está en rescate. En la medida que el alma del hombre redimido entrega sus áreas que le dominan, contrarias, a esa medida tiene necesidad de orientación, consejería y ministración. Pero vamos a distinguir tres niveles de administración para poder entender la administración del alma. Vamos a decir, la administración preexistencial, o más bien, ¿cómo le podríamos llamar? No, antes del vientre. La administración de la preexistencia, ¿ves que esa palabrita no dice mucho porque parece que hubiera habido una existencia anterior? Preexistencia, como que sí. Lo que queremos decir con eso es que el espíritu, la parte espiritual del hombre, tiene existencia anterior a la parte corporal. Entonces hay un periodo en que el hombre necesita administración o atención en el alma, en el espíritu, antes de ser engendrado. Ejemplo, con ejemplos. Los sacerdotes del antiguo pacto ya venían hechos sacerdotes y tenían como señal perfecciones corporales. No debían tener ningún defecto. Por eso estaba mostrándose que iba a haber un perfeccionamiento, que se reflejaría en el sacerdocio varónico, en las actitudes físicas. Por ejemplo, si el sacerdote escogido por Dios, puesto para venir a ser sacerdote, mostraba algún defecto físico, ya no podía servir. Jorobados, muertos, ciegos, no podían ser sacerdotes. Por supuesto, eso no es ahora así. Eso fue la figura. Pero hay un detalle muy interesante. ¿Por qué resultaban jorobados, por ejemplo, si Dios los había hecho para ser sacerdotes? ¿Qué se jorobó primero? Hubo jorobo espiritual. Es decir, en el transcurso de Dios toma un espíritu. Te voy a poner en un cuerpo sacerdotal en la tribu de Leví, por ejemplo. Ahora, ¿cómo vas a nacer? Bueno, nace en la tribu de Leví, ya es sacerdote. Todos los de la tribu de Leví eran sacerdotes, por nacimiento. Pero los examinaban si no tenían defecto físico. Ahora, ¿quién les haría un defecto físico si lo tenían? Si no empezaron así.
habría batallas, luchas ahí en el camino. Desde luego. Porque Dios no lo iba a hacer sacerdote y luego él mismo lo iba a inhabilitar. Hubo alguna lucha. ¿Y qué culpa tenía el sacerdote si era indefenso? Haber tenido alguna culpa. No haber sido indefenso. El espíritu. Se dejó cargar o qué sé yo. Es muy difícil de averiguarlo. Pero si lo vemos a la luz de nuestro Señor antes de ser encarnado, Él tenía un propósito. Nosotros tenemos que tener un propósito semejante al de Él en el trayecto. Pero Él tenía un propósito excelso. Entonces Dios lo platica con Él, el Padre platica con Él en espíritu, siendo espíritu. ¿Quién va a redimir al hombre? Heme aquí, dijo, yo voy. Bien. Entonces te haré cuerpo. No tengo una conversación antes de tener cuerpo, antes de ser engendrado. Ahora, nuestro Señor, por supuesto, fue fiel, cumplió todo, agradó al Padre en todo, sin defecto. Por eso la figura, el Cordero para Dios tenía que ser sin defecto. Allá defectos físicos, aquí serían nuestra nueva dispensación, defectos espirituales. Como sería joroba estar cargado siempre, aunque no se tenga joroba física. Bueno, nuestro Señor vino y cumplió. Él fue luchador preexistencial, digámosle, y vencedor. Pero ¿cuántos sacerdotes de la era de Leví no fueron vencedores? ¿Habremos pasado nosotros por esas luchas preexistenciales? Y si pasamos esas luchas, ¿qué papel jugamos? ¿Cómo venimos? ¿Vendremos escogidos para sacerdotes? ¿Vendremos señalados para esto, para aquel? ¿O cómo? Hagan ustedes juegos de imaginación. Pero vamos a ver la segunda etapa. Esta primera etapa es un poquito difícil, no tiene mucha luz, pero la segunda etapa, o sea, la etapa prenatal, en el engendramiento se estampan características que van a ser muy decisivas. Por ejemplo, si ustedes recuerdan cuando marcó Jacob sus ovejas con la varita mágica. ¿Cuándo marcó sus ovejas? ¿En qué momento? Si recuerdan el pasaje o me lo recuerdan, ¿en qué momento? Antes de que las ovejas fueran engendradas o al ser engendradas. Antes. No, todavía quedan en este primer periodo. Hay características que se marcan en el periodo pre-engendramiento. Pero vamos a decir que ya están engendradas. Ya tienen la marca de Jacob o de Labán. Muy bien. ¿A qué compararíamos eso? Estamos dando esta explicación porque de eso va a depender la administración, mucho. Por ejemplo, cuando están siendo engendrados, van a tener un periodo de prueba
las ovejas de Jacob van a ser examinadas, van a ser aprobadas o desaprobadas. Depende, ¿verdad? Pero vamos a entrar al marco de qué luchas habrá en el espíritu, en el alma del ser humano cuando es engendrado. Cuando todavía no ha hecho ni bien ni mal aquí. Tenemos que recordar a Jacob y Esaú. ¿Por qué antes de nacer, ya venía uno repudiado y otro acepto? Eso quiere decir que hay un periodo natal, prenatal, en que se puede ministrar a la persona, aunque no haya nacido. Puede ser favorecida o desfavorecida. Puede tener lances de grandeza o de pequeñez. Ahora lo difícil, hermano, es lo difícil. Es ver claramente si tiene voluntad en función. Debe tener. Aunque no se nota mucho en un feto, en una criatura dentro del vientre de la madre, la voluntad. Vamos a ver cuando Elizabeth saludó a María, el niño en el vientre de su madre, Juan el Bautista, saltó, danzó, diríamos, se alegró. Entonces tiene conocimiento ahí, el niño. Tiene voluntad. ¿Qué batallas se librarán ahí, hermano? En el vientre. O sea, tiene sentido ministrar sobre el vientre de una madre embarazada. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene que un niño que no ha nacido luche adentro del vientre de la madre para ser primogénito y persiga al otro dentro de ese corto espacio para nacer primero? ¿Hay sentido o no hay sentido? Sí, hay. Pero se complica más la cosa cuando vemos que Dios dijo, primogénito va a ser Jacob. Pero nació primogénito de Esaú. ¿Cómo es la cosa? Así es, ¿verdad? Ahora, ¿quién cambió la batalla en el vientre? Nació primero Esaú. Pero Esaú nació primogénito. ¿O no? ¿Quién hizo el cambio? Dame la pregunta. Entonces no está contestado todavía. ¿Quién hizo el cambio en esa batalla prenatal? ¿A quién nombró Dios? A Jacob. Vaya, pero permitió la batalla y que le dieran vuelta al otro, al de él, al de Dios. Ese sería el primer golpe de Estado. ¿Eh? ¿Cómo dices tú? Bueno, ahí hay mucha tela que cortar. Ahora, lo tremendo es que Dios de todas maneras enderezó la plana, pero ya en batallas natales, postnatales.
hasta que nacen, Dios dice, no, es así. Aunque el otro usa trampas. Miren cómo se complica la cosa. Ya hay trampas hasta dentro del vientre, como para que no las haya afuera, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos ya. Entonces la administración va a lucir sobre lo preexistencial, sobre lo prenatal y sobre lo que ya nació. Vamos a ver el ejemplo más claro, dos ejemplos más claros de la administración. Dios siempre da participación a sus ayudas para que trabajen en la obra de Él. El Señor Jesús pudo haber roto la piedra que tapaba la tumba de Lázaro. Ordenó que la quitaran. Hombres, ayudas, está la administración, necesidad de ayuda. El Señor podía quitar la lepra de un leproso, pero mandaba al leproso curado que lo revisara el sacerdote a través de la administración. Vamos a ver cómo desatamos esto. Entonces, la administración se hace necesaria desde el momento que Dios ordena que haya ayudas orientadoras del alma en conflicto. Por ejemplo, el pródigo cuando regresa a la casa, el padre no lo viste, ordena que sus siervos lo vistan. Lázaro no es desatado con el poder de la vida del mismo Lázaro, sino ordena que personas humanas lo desaten. Ahí está la administración ejemplificada. Bueno, entonces estableciendo eso, nosotros sabemos que el alma del hombre no redimida, el alma es manejada por el diablo, aunque no esté poseído. Las insinuaciones, las invitaciones de una persona del mundo que no ha conocido a Cristo no provienen de Dios, y aunque provengan de Dios no las quiere. Busca siempre agradar al que lo domina, en ese caso es el diablo. Entonces, para que esta persona sea ayudada en la administración, necesita rendir su voluntad. Ahora, ¿cómo se hace en una persona que no conoce a Cristo para ministrarle? El gadareno. ¿Cómo haría el gadareno para que Cristo le ministrara? Dice que vio a Jesús y corrió para que le tuviera misericordia de él. Eso quiere decir que tuvo un momento en que pudo auxiliarse de Jesús. ¿Por qué el diablo no se lo impidió todo el tiempo? ¿Influiría el Señor en dejarle libertad un momento para liberarlo definitivamente? ¿No ve usted una administración ahí? Yo creo que esa es la clase de administración que nosotros tenemos que hacer con el no convertido. Ayudarlo, orientarlo, aconsejarlo y ponerle mano. Pero tratando de liberarlo de esas garras que tiene. No podemos bendecirlo en el sentido de que entienda esto o lo otro, porque no tiene el Espíritu Santo. Pero podemos ayudarlo liberando. O sea que la liberación es una manera de ministrar a una persona. Está aún con el inconverso.
puede hacerse con el inconverso. El Señor libertó muchos endemoniados que después no se salvaron, porque la salvación es muy aparte de la liberación. Quiere decir que una persona que, porque quedó liberada, no está salva ya. Hay que ministrarle a de Jesucristo, del Espíritu Santo, todo lo que usted ya sabe, para que quede ocupado por la nueva experiencia. Muy bien, entonces, cuando vemos todo esto, nosotros vamos a ver qué lugar tiene la administración en la iglesia. Yo creo, hermano, que la iglesia debe tener ministradores preparados, educados, habilitados para que hagan la tarea que la Biblia manda. El sacerdote de este tiempo es un ministrador del alma en dos ramas: consejería y la ministración propiamente dicha. La consejería no es ministración en el sentido de que trata ya de resolver el problema. La consejería es una orientación. Ahí sí hay que deducir de lo que uno mira, de lo que uno oye, todo eso, ¿no? Pero la administración, ya el Espíritu penetra y examina y hace el psicoanálisis. Y nosotros podemos tomar determinaciones de acuerdo a lo que el Espíritu nos indica. Quiere decir que la administración es un paso mucho más profundo que la consejería. Una persona sabia en el Señor puede aconsejar, pero solo una persona habilitada en la administración del alma puede ministrar el alma. Con estos tres compartimientos que tenemos del ser, llegamos al punto de la administración. El enemigo, que es un espíritu o son espíritus, trata de penetrar en la persona para dominarla. No le importa si es cristiana o no. En los no cristianos, bueno, no pide permiso, ahí está abierto el camino. Pero ¿qué pasa con los cristianos? ¿Podrá un demonio o un espíritu inmundo penetrar en un cristiano? Bueno, nosotros sabemos que sí, siempre y cuando se le abran puertas. Ningún espíritu inmundo puede poseer a un cristiano, puede entrar en un cristiano sin la posibilidad de la puerta abierta. No puede entrar sin permisos de Dios. Para entrar en los marranos, aquellos le pidieron permiso a Jesús. Así que no estamos a merced de los espíritus inmundos. Pero si abrimos una puerta, entran. ¿Qué será la parte que poseen del hombre? ¿A dónde entran los espíritus? Bueno, me imagino que entran al cuerpo, oprimen el alma, quieren manejar el alma, tocarán el espíritu del hombre. Si se pueden invadir las tres partes del hombre cristiano, el cristiano podría ser poseído, pero no pueden ser invadidas las tres. Puede ser invadido hasta el alma, oprimida. Acuérdense en el caso de Job, le dieron permiso al diablo para que dejara libre la vida física de Job, aunque le dieron el alma y el cuerpo a pedazos.
Toda la administración del creyente, del justo, es una administración para dejarle libre el alma, libre de las acechanzas que van sobre el cuerpo también, libre de enfermedades, libre de problemas, aunque no es un acto perenne. Por ejemplo, una persona que fue liberada de una enfermedad se puede volver a enfermar, siempre que habrá otra puerta. Una persona que ha sido liberada puede volver a tener opresiones del espíritu, del alma. Vamos a ver ahora entonces qué vamos a hacer con esta administración. ¿Quiénes van a ministrar a quiénes? Esa es una parte muy importante, hermano. Han habido debacles, han habido bochornos, han habido desajustes terribles, porque inadecuadamente se ministra unos sobre otros. Por ejemplo, las jerarquías tienen que ver mucho en esto. Por ejemplo, la pregunta, ¿con quién se ministrará un alto comandante de la iglesia? ¿Con quién se va a ministrar? Digámosle, ya que hablamos de jerarquías, los generales, ¿con quiénes se ministran? Los soldados, pues siempre hay alguien más arriba. Pero los generales, con otros generales, pero a veces los otros generales están para que los ayuden. ¿Quién ayuda a quién? ¿Puede una mujer, puede una mujer ministrar a un varón? Bajo la unción, el auxilio es sin distingo de sexo. Ahora, por supuesto, si la mujer puede profetizar, si la mujer puede aún enseñar, no tomando autoridad sobre el varón, puede ayudar en todos los sentidos de la palabra, pero tiene que ser preparada para eso, tiene que ser auxiliada. Ahora, los varones, al fin, ¿con quién se van a ministrar? Con las jerarquías que consideren ellos, están sobre ellos. Hay un detalle, hermano, que es lo que ha desacreditado mucho la administración, y es la divulgación. Los panes de la proposición eran 12, ¿verdad? 6 eran para que se las comiera el sacerdote. 6 para que se le llevaran a Dios al altar. Esto representa cuando se ministra cuerpo, la persona pues ministra, se lleva todo delante de Dios. Y lo que el hombre oyó, participa, se lo debe tragar, no repartir. Otro ejemplo que hay muy interesante es el ejemplo del lavatorio de pies. El lavatorio de pies representa la purificación del alma, descargar el alma de todo el lastre. Purificación del alma sería, ¿verdad? Entonces, cuando una persona llega y va a limpiar su alma en el altar, ¿qué es lo que el sacerdote le toca hacer?
¿Será, hermano, que está perdonándole los pecados? Solo Dios perdona los pecados. Entonces, ¿qué está haciendo el sacerdote? Está comprobando, aconsejando, dirigiendo, orientando para que Dios le perdone los pecados. No se puede arrogar el derecho de yo te perdono. No es con uno el lío, ¿ah? Contra Dios. Claro, hay ofensas que se hacen dirigidas. Por eso el pródigo fue contra Dios. Claro, hay ofensas que se hacen dirigidas. Por eso el pródigo dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Ofensas a otros y ofensas a Dios. Quiere decir que nosotros, hermano, debemos de prepararnos para entender bien la administración, para poder hacerla. Yo he dicho esto a lo largo de tantos años de estar trabajando en esta área. Una mala administración es mejor no hacerla. No dejen enredado. Yo he visto gente que ha llegado oprimida y ha salido endemoniada. Yo he visto gente que ha llegado buena y sana y ha salido enferma y endemoniada. ¿Por qué? Porque la administración aporta, para bien o para mal, según sea la intención de la fuente y del que va a ser ministrado. No podemos nosotros ignorar, hermano, que si andamos contando nuestra vida a todos la van a saber. A mí me ha dicho alguna persona más de una vez: yo no me ministro más porque todos saben lo que uno se ministra. ¿Cómo podemos acabar con eso? ¿Cómo podemos hacer para que esto no suceda? Preparar a nuestras personas con temor de Dios. Personas que, por ejemplo, en el lavatorio de pies, no era para ver qué tal pies tenía el otro, eso lo lavaban, ni para salir diciendo: mira qué sucios tenía los pies, sino para decir: quedaron limpios, están limpios los pies. O sea que la administración es una fuente inagotable, hermano, de bendición, pero puede ser también, si no nos preparamos, una fuente de enredo, de confusión. No sé si usted ha tenido experiencia de gente que se ha quedado confusa en vez de libre en las administraciones. Tal vez llegó pensando que a un espíritu le estaba rondando por ahí y sale seguro que ya lo tiene adentro. Porque le ministran que ya se le metió. Por aquí va, mire, por la punta del dedo. No sé quién le decían: mira aquí está, mira aquí se mueve. Estamos como localizándole, tocando todo. O sea que hay una caricatura de la administración que se hace. Pero la administración es un aporte a la iglesia de Cristo, de auxilio al alma para orientarla y que cierre las puertas que abre en el cuerpo del hombre para que el hombre sea vulnerado. No puede haber, hermano, acechanza peor del diablo que utilizar la administración. Todos hemos conocido un personaje grande que odiaba la administración públicamente en sus libros, que era del diablo, decía. Y él cayó, porque no lo auxiliaron, no pidió auxilio. La administración le hubiera evitado esa caída. Pero él creía que el creyente ya quedaba puro. Y él mismo era el ejemplo que no estaba puro. O sea, hermano, que no hay
No hay más que conocer que la administración es necesaria. Administración desde antes de la concepción de un niño, pensando, orando por el futuro de los que van a nacer. Cristo lo hizo, ¿verdad? Yo no te ruego solo por estos, sino por los que han de creer por la palabra de estos. Y estaba orando por los que no habían nacido. Orar por los que ya fueron engendrados. Ya no digamos orar por los que ya nacieron. Orar, orar y orar. Por ejemplo, Job oraba por él, oraba por otros, oraba por sus hijos, aunque ya se habían casado, ya estaban en otras casas. Oraba por, como una tarea especial. Yo noto en el caso de Job que los hijos de Job, mientras Job estuvo intercediendo y orando, parece que estuvieron bien. De repente se fundieron. Pero ya es culpabilidad del que no cierra las puertas, a pesar de la intercesión, el auxilio que le están dando. La administración mejor la encuentra usted en el libro de Job. Este hombre tiene todas las facetas de la administración. La administración la encuentra usted muy bien en la desatada de las amarras, de las vendas de Lázaro. La administración la encuentra usted mejor en el regreso del hijo pródigo vestido, vistiéndolo. O sea que la administración va a la par de la conversión. La conversión es el nacimiento del espíritu nuevo. Y la administración es el lavatorio continuo de la conciencia, o sea, del alma, para unirla a un espíritu nuevo, para que en un día no muy remoto el cuerpo sea cambiado en el cuerpo glorioso. Y entonces tenemos lo que se llama el nuevo nacimiento total. El nuevo nacimiento total no vendrá sino hasta la resurrección o la transformación del cuerpo. Nadie va a poder ser sin pecado mientras tenga el cuerpo de bajeza. Por eso hay que estarse arreglando con Dios, pidiendo auxilio, pidiendo consejería, pidiendo administración. No nos debemos de cansar de pedir administración, consejería y auxilio. Muy bien, vamos a dejar ahí para hacer preguntas sobre administración. Tal vez hay casos muy especiales que quieren saber, ¿verdad? Muy bien, dejamos que pase el micrófono. Hermano apóstol, disculpe, ¿cómo irá paralela la disciplina después de saber algún caso en la administración? Las disciplinas que se van a marcar en las personas dependen de cómo, qué actitud tomó el ministrado, la administración, la disciplina. Por ejemplo, está del todo rendido, hay que hacer uso de discernimiento. Cuando llega el arrepentido, en la actitud del pródigo. Yo no creo que haya un verdadero arrepentido que regrese reclamando derechos. El que reclama derechos después de una disciplina es porque no está verdaderamente arrepentido. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué tal que tú hubieras regresado? Bueno, ya vengo, como soy tu hijo, dame, ¿qué me vas a dar ahora, papá? Yo no soy digno de nada, dijo. Absalón se metió por la puerta de atrás cuando regresó con David. Yo creo que la disciplina debe ser de acuerdo, es una disciplina tutelar, o sea, de acuerdo al desenvolvimiento
y a la actitud receptiva de la disciplina. Que va a recibir una disciplina debe cumplir. Si no la cumple y escapa, no podrá ser perdonado. Alguien dijo, bueno, ¿por qué no perdonan? Ya tienen tanto tiempo. Perdonen al fulano. Pero si no ha llenado los requisitos del perdón, no se puede. Hermano apóstol, en una iglesia cuando el pastor delega el privilegio para ministrar a otros hermanos, estos hermanos tienen que ser muy reservados con todo aquello que ellos escuchan en medio de una administración. Tendrá que ser esa reservación, hermano, incluso con el pastor que los ha delegado a ellos. Se pueden comunicar algunas cosas que sean o que se consideren graves el pastor en medio de una administración. No sé si me explico, hermano. Hay cosas que dañan a la comunidad. Y se supieron de alguna manera, deben comunicarse a las cabezas, ¿no? Para que él mire qué va a hacer con eso. Porque si se deja ahí es una bomba de tiempo. Ahora, si se divulga a cualquiera, peor. De una vez está en la bomba. Yo recuerdo el caso de una persona que fue a ministrarse y había caído en adulterio. Pero solo él lo sabía ahí en la iglesia. Pero se va a ministrar la señora y había caído en adulterio por su lado la señora. Ninguno de los dos sabía el problema. Entonces el ministrante le dijo a la señora que tenía que irse a confesar a su esposo. Se deshizo el hogar. O sea que hay remedios peores que la enfermedad. Se trata de reparar, no de destruir. Yo creo que no podemos divulgar esas cosas. Hay una religión grande, grandota, en número, que ellos lo tienen como un secreto, aunque lo divulgan, ¿verdad? Pero dentro del cristianismo nuestro también hay indiscreciones que duelen. O sea, hermano, que sí podría haber una delegación, pero tutelar, de parte de los ministros para los que van a ejercer esta... Desde luego, porque si se sabe de algo que está haciendo como cáncer, daño ahí, es peor dejar ese daño ahí. Como era administración, yo no dije nada. Dice, no, a las cabezas hay que informar. Hay que informar. Ahora, claro, noten ustedes lo difícil del asunto. Si los ministrantes o los administradores saben que les pueden avisar a las cabezas, ya no se administran. Pero el que no se ministra así tampoco quiere ser perdonado. Debemos dar libertad para que lo hagan o no lo hagan, pero sabiendo que hay que comunicar a las cabezas las faltas graves. Hermano apóstol, ¿de qué manera se puede pecar en el espíritu? También de qué manera se puede ministrar un pecado en el espíritu. La figura que se encuentra cuando había un sumo sacerdote que moría en el lugar santísimo por pecado, contaminaba el lugar santísimo, que es tipo del espíritu, ¿no? Entonces tenían que sacarlo de ahí con un lazo, de tal manera que sí se contamina, puede contaminarse el lugar santísimo y puede limpiarse. Pero como la pregunta es, va a pecar en el espíritu. Los pecados del espíritu van contra Dios directamente. Los pecados del alma van contra el prójimo.
los pecados secretos del hombre contra sí mismo, puede ser. Pero la diferencia está pecar contra Dios directamente. Como cuando Adán comió del fruto prohibido. Pecó contra Dios. ¿Y quién le dio la orden? Dios. Eva pecó contra el alma. ¿Quién le dio la orden? El esposo. No está la diferencia. Y por eso Eva no muere al comer del fruto, sino hasta que se lo dio a su cabeza. Entonces murieron los dos. Sí puede haber, ¿verdad? Podría haber. O sea que aún el espíritu necesita limpieza. De otra manera, no podría decirse jamás presentarnos ante Dios, como dice, irreprensibles, alma, cuerpo y espíritu. Puede haber reprensibilidades en el espíritu del hombre. Sí, no todos los pecados hay que confesarlos a los hombres, ¿verdad? Usted acaba de explicar ahorita que hay pecados con uno mismo, contra el prójimo y contra el Señor. Los que se tienen que confesar delante de un ministro, corríjame hermano si estoy equivocado, esa es mi pregunta, ¿son los que han afectado a otros miembros de la congregación? ¿Son, cuando la palabra dice confesaos los pecados unos a otros, son los pecados que uno hace contra los otros? ¿O cualquier pecado se tiene que confesar uno, no? Yo creo que el Espíritu Santo va a dar la tónica de qué es lo que uno debe confesar y no confesar. Pero generalmente se habla de confesar y arreglar lo que uno hizo con la otra persona. Los que están con Dios, Dios ya los conoce, pero decírselo a Él, ¿verdad? Confesarlo a Él. Ya Él es el que va a perdonar. Hermano, con respecto a esto, cuando se está hablando de pecados para la administración, pero ¿qué pasa cuando una persona tiene orgullo, vanidad, tiene ese tipo de afecciones en su alma? Es también un tipo de administración, pero ¿se puede considerar como pecado? Es pecado que debe, área que debe rendir. Pedir auxilio, que le ayuden en eso. Lo que pasa es que le da vergüenza. Yo no he encontrado a alguien que diga, mire, ore por mí, que soy muy orgulloso, muy vanidoso. No lo dice. Pero es una lacra que hay que sanar. Otra cosa, hermano, cuando el Señor Jesús ministraba, detectaba, por ejemplo, una mujer que estaba jorobada y que tenía un demonio que la estaba jorobando. Otra cuestión, por ejemplo, cuando alguien era mudo y entonces la lengua era tomada por un demonio. ¿El demonio está localizado en sectores específicos? Pues usted se refería al principio en que no, eso de la tocadera pues no va, ¿verdad? Lo que pasa es que inventan eso. Claro que puede ocupar lugares específicos, pero muy difícil que diga, ahí va ahí porque se movió un dedo, ahí va por el dedo. Pero sí, ocupa lugares específicos. Hermano apóstol, miramos con Jacob que él pierde la batalla antes del bien, antes de nacer, y como que la gana en esta vida. Pero en Sansón miramos tal vez lo contrario, como que los papás se consagraron y como que ganan la batalla en el vientre, pero la pierde en vida. ¿Será que las batallas en vida son las definitorias? Por lo menos creo yo que es la última oportunidad, la de la vida, para la eternidad. Hay que ganar esta de aquí, es la última frontera, pero hay que ganarla. Los vencedores heredarán todas las cosas. O sea que aunque se hayan perdido las batallas anteriores, se puede reponer en vida y se puede superar lo que se haya perdido. Sí, es lo que Cristo ofrece cuando nos redime, que todo hará nuevo, todos nosotros, olvidando el pasado, hará nuevo, pero seguimos a la meta de la soberana vocación.
Yo me acuerdo que hace tiempo usted dio un tema sobre la administración. Y usted hablaba, de hecho todos necesitamos administración, pero hablaba acerca de la esposa de los pastores que tenían el ministerio del silencio. ¿Con quién se podría administrar la esposa de los pastores? Qué bueno que tocaste eso, mi hermano. Creo que es un punto muy delicado. La esposa del pastor debe ser una persona muy especial, porque quema al pastor o lo levanta. ¿Con quién se va a ministrar la esposa de un pastor? Con el pastor mismo, dice. Porque si ella se ministra con otro, bueno, no estoy diciendo que debe serlo con el mismo, pero mire qué difícil. Va a poner en solfa la vida del pastor. Es muy delicado. Se puede usar como arma de dos filos. ¿Con quién entonces? ¿Quién contesta la pregunta? Allá atrás. Allá tiene la respuesta. Bueno, Rolando. ¿No será que verdaderamente el pastor tiene que pedirle al Señor que le dé lo necesario para ministrar a su esposa, debido a que él es su cobertura? Que le dé todo, que lo equipe. Sí, el ideal sería que se ministraran ambos. Yo creo que ese es el cambio. Que se quedara guardado ahí. Sí. Pero el problema puede ser él. Es ahí donde está el problema. Esa sería la tónica normal. Eso sería lo normal. Sí, si estuviera en altura espiritual el pastor. Porque no es nada agradable, por ejemplo, que la esposa de uno se vaya a ministrar con otro hermano. Ah, no. Y entonces pienso que, no sé, yo creo que realmente uno es el que debería de pedirle al Señor la estatura y la capacidad para que la esposa pudiera abrir realmente su corazón con un hermano. Bien difícil porque con los nuestros nos abrimos menos para guardar ciertas posiciones y apariencias. Yo creo que la administración es un tema demasiado delicado. Déjalo ahí. Doctor, ¿alguna luz? ¿Cómo? ¿Alguna luz sobre o si nos pudiera orientar sobre la administración de niños, doctor, cómo poderla hacer? Porque son muchos los padres los que se acercan a veces a pedir que se les ministren a sus hijos infantes y a veces más pequeños. Yo creo que con los niños no es fácil, hay que ministrarles a todos. Siempre que los padres tengan interés, y los niños pues, los están guiando, ¿va? Pero ellos sí no tienen límites, ¿no? Hay que dar. Juan el Bautista fue ministrado en el vientre de la madre. O sea que no hay edad ni nada, parejo. El problema es con la esposa del pastor. ¿Con quién creen que se debe ministrar aparte del mismo pastor? Pero resulta que el mismo pastor casi ni le habla a la señora. Bueno, hay algunos casos raros. ¿Ah? ¿Cómo dices? Sí. Mire, lo ideal sería que los esposos cristianos oraran juntos, se ministraran mutuamente, permanecieran en esa comunión. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que hay distancias. No se aguantan unos a otros, menos orando. Hermano apóstol,
Disculpe la pregunta, yo siempre he tenido una duda con respecto al asunto de Jacob, que él perdió la primogenitura en el vientre, pero al crecer quería obtenerla. Pero mi duda ha sido por qué el Señor permitió engaños para poder obtener esa primogenitura. Inclusive la mamá de Jacob también engañó digamos, al papá para que pudiera obtener la primogenitura. Mi duda es en cuanto al engaño. Dios permite lo que nosotros permitamos. O sea, si queremos actuar bien, nos deja. Si queremos actuar mal, nos deja. Por ejemplo, el caso de la primogenitura de Jacob y Esaú. Dios dejó que él escogiera por buenas o por malas. Después la pagó. Le cobraron. Y caro. O sea que se recoge lo que se siembra. Dios permitió que Sansón actuara mal. Dios permitió que Luzbel actuara como diablo. Pero no es que Dios haya participado en eso. Él permite lo que uno permite. Pues lo tiene a prueba. O sea que él no le dijo a Jacob, róbate la primogenitura. A él le dio la idea de la mamá de robarse la primogenitura. Y se las robó, pero no pudo. ¿Qué digo a Esaú, no? O sea que Dios no pone la acción. Vamos a ver, por ejemplo, miren el caso de María. Es el más grande. Toda la redención iba a depender de la encarnación del Hijo. Toda. ¿Qué hubiera pasado si no encarna en María? Bueno. Y le pide permiso de Dios a María para encarnar a su Hijo. ¿Qué les parece eso? Entonces dice, bueno, sí, hágase conforme tu palabra. Aceptó. Quiere decir que ahí se prueba que el hombre escoge, aunque Dios quiera lo contrario. Que lo escoge. Tiene libertad, ahí se ve libre del Dios. María, ¿quieres que yo encarne a mi hijo en tu vientre? ¿O no? ¿Quieres tu vida? Esa es la alternativa nuestra. Sí, hay muchos casos, pues de María anunciándole Dios directamente por el ángel Gabriel, y ella le piden permiso, que Dios le pida permiso al hombre y que Dios se quede esperando si quiere pecar y no actúa, si quiere hacer lo bueno y no actúa, lo paga después, pero no está forzando a nadie, ni al que hace lo bueno ni al que hace lo malo. ¿Por qué permitió que Jacob se robara la primogenitura? En el plan de él estaba que él iba a ser primogénito. Después se las cobra por haber hecho él esa maldad, ese engaño. No debió haberlo hecho. Muchas cosas que nosotros hacemos no las debimos de haber hecho, pero las hicimos y él lo permitió, porque nos ha dejado libre escogencia al hombre. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano Otto, yo tengo una inquietud. ¿Hasta qué punto el que ministra tiene criterio, hasta dónde llega su criterio como para cubrir, no encubrir, para cubrir a una persona que pecó y que confiese su pecado? ¿Hasta dónde está el límite en que lo puede cubrir? En el sentido de que a veces nos llegan problemas muy fuertes y nosotros tenemos que o consultarlo con una cabeza o guardarlo. ¿En dónde está ese límite, hermano? Si es un problema muy fuerte. Bueno, uno siente hasta dónde alcanza la jurisdicción de uno en el espíritu. Es ahí donde nace la necesidad de que si ya se salió del límite, consultarlo con el siguiente, que está sobre
Sí, hacer todo lo conveniente para que se trate en otro nivel. O que es necesario, sí, porque si no destruye todo el andamiaje. Mi hermano, buenos días. Respecto a la duda que había respecto a Jacob. Según entiendo, Jacob tuvo dos opciones. Escogió la vía mala. Quiere decir entonces de que él, de alguna manera, sí pudo haber obtenido la primogenitura de la manera más fácil, atendiéndose a la gracia del Señor y a la voluntad de él, entregando pues esa área de soberbia, digámoslo así, o de tramposo que ya traía. Quiere decir que él no necesariamente tuvo que haber ido a sufrir allá con Labán y todo ese asunto, pudo habérselo ganado de una manera más fácil si lo hubiera esperado. Que de alguna manera el Señor de forma sobrenatural se lo hubiera dado. Pero yo lo miro aplicándolo a nivel de nosotros, hermano, voy a decir más bien al nivel del que estamos, que aquí hay una congregación de ministros. Puede ser también que a veces los ministros caigan en eso. Puedan tal vez obtener muchas cosas sin necesidad de triquiñuelas. En una congregación de ministros. Puede ser también que a veces los ministros caigan en eso. Puedan tal vez obtener muchas cosas sin necesidad de triquiñuelas, si esperaran. Que uno se adelanta al tiempo de Dios. Muchas gracias. Aquí quieren la palabra. Doctor, volviendo un poco sobre la inquietud de con quién se podría ministrar la esposa del pastor. Yo miraba un pasaje si no podría darnos luz al respecto de con quién se podría ministrar. Basado en 1 de Timoteo, yo pensaba si la esposa de un pastor no se pudiera ministrar con alguna que fuera realmente viuda, como dice la Biblia, por las características que tiene. Fíjese que dice de que se ha quedado sola. O sea, no hay con quien esté chismeando. Pero mira, me llamó la atención. Se ha quedado sola, ha puesto su esperanza a Dios, persevera en súplica y oraciones noche y día. Y en el verso 10 dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y se ha dedicado a toda buena obra. Si no sería la posibilidad de que una realmente viuda con esas características pudiera ser a dónde dirigir a la esposa del pastor para que se ministrara. Pues debe de haber. Sería otra posibilidad, pero solo hay en Alaska. Algunas personas comentan negativamente de la administración a raíz de que se compara la administración con el psicoanálisis. Entonces, ¿hasta dónde realmente, hermano, la administración es elemental que la gente a veces pare hurgándose a sí misma en las cosas de su pasado? Muy por lo regular, algunas personas cuando llegan con alguien a ministrarse, entonces la persona le dice, bueno, cuénteme algo, y lo que está esperando es un clic para decirle, fíjese que me dejaron solito un día en mi niñez, espíritu de soledad. Entonces, pero a veces, pues a mi consideración, pienso de que se puede causar más daño cuando se le está insistiendo a la gente en que huye el pasado de ella, si al final de cuentas Cristo ya lo sepultó. Entonces, ¿hasta dónde nosotros tenemos que actuar o de qué manera proceder cuando llega una persona a decir, mire, yo vengo a ministrar? El psicoanálisis humano se basa en lo que le cuenten. La administración se basa en lo que el Espíritu vaya y comunica. O sea que el discernimiento y todo eso
evita ese hurgamiento que a veces es abusivo. Se hurga abusivamente o chantajísticamente. Es peligroso. Yo diría que no es una verdadera administración. Cuando se quiere saber, es como aquellos que se pasan platicando con los demonios para echarlos. ¿Y cómo está el clima por allá? ¿Y cómo andan por acá? Hay una pregunta allá. Una pregunta. Cuando uno atiende administración a una persona y el resultado de ello es una cosa demasiado fuerte, que es como una brasa que uno pueda tener en las manos, espera uno 2 o 3 confirmaciones posteriores para hacerlo público o para hablar con su cobertura, o inmediatamente tiene que hacer eso porque uno puede cometer errores en la prisa de querer solucionar un problema. Concretamente es si debe haber 2 o 3 confirmaciones sobre lo mismo para que eso se le pueda dar una validez en la administración. Sí, cuanto mejor confirmado usted, es más fácil. El problema es que no siempre se tienen las confirmaciones y la cosa está grave. ¿Ve? El caso es grave. ¿Querías? Sí, hermano. Sí. Hermano Otto, con respecto a eso, en algún momento comentando con algunos hermanos pastores, algunos amigos, entre broma y broma, decíamos más o menos esto. Si algún pastor tiene algo que necesita ministrarse, si es algo leve, ¿para qué irse a ministrar? Creo que la misma bendición y la misma unción y el estar en la presencia del Señor de alguna manera le va provocando a uno una ministración. Si es algo difícil, entonces no van porque ya arriesgaron la cabeza. Entonces, ¿hasta dónde realmente, hermano, con respecto al tener que comunicar a una cabeza superior un asunto delicado, se debe hacer si, por ejemplo, una persona de su propia voluntad buscó la administración? Para mí, ya hay un gran atenuante de que la persona quiere ser libre. Si se le descubrió, eso ya no es administración. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podríamos, por ejemplo, si un hermano pastor que me tuviera mucha confianza me contara algo extremo, hasta dónde yo realmente tendría que decir o comunicar algo? Porque si queda la puerta abierta en que yo puedo comunicar, si me llegan con la administración, lo más seguro es que nadie se acerca. Porque siempre está esa puerta abierta de que se puede volver más cardíaco lo que uno realmente podría querer solucionar. Podría ser, hermano Otto, que el mismo hecho de que una persona se acerque y llegue a confesar lo que ni siquiera el que estaba ministrando lo sabía, fuera ya un atenuante como para guardar y reservar, aunque las cosas fueran muy delicadas. Sí, yo creo que así es. La administración es algo bajo guianza del Espíritu. Guianza del Espíritu. Aquí también, hermano, esto yo estaba pensando que la administración es el terreno más movedizo que tiene la iglesia en general, y ha ocasionado problemas bastante profundos. He estado meditando mucho en ello. Me he encontrado con que para mí en lo personal la mejor solución ha sido sacarle el cuerpo a la administración. No que no crea en ella y no que no haya considerado que es una necesidad, pero viendo tantas situaciones difíciles, por ejemplo, uno de los más grandes problemas que tenemos es la administración a los ministros, porque no encontramos, creo que para ministrarse, primero tiene que haber una extrema credibilidad en la persona que lo va a ministrar a uno. Segundo, tiene que haber una confianza profunda. Y tercero, uno tiene que dejar su orgullo a un lado para sacar lo que hay en lo profundo del corazón. Entonces,
a veces nosotros cuando pensamos ministrarnos, si a veces hacemos un comentario, si a veces damos una leve información de alguna cosa y se vuelve un problema y a veces hasta nos ponemos unos contra otros, entonces comenzamos a pensar, ¿qué va a pasar si alguien viene y se ministra y saca un problema que hay? He estado pensando que quizá cada pastor debe tener un equipo de administración y debe de instruirlo periódicamente y permanecer en un contacto profundo con ellos porque están haciendo el trabajo de la iglesia del Señor. Tener continuamente una vinculación y tal vez no es asunto de que lo que el hermano se ministra me lo vaya a contar a mí como pastor, sino que si yo soy ministrador, tengo que tener la capacidad de persuasión para llevar a esa persona a que no se ministra, a no contarle al pastor lo que se ministró conmigo, sino que él sea capaz de irse a ministrar con el pastor general, digamos, para que él tome la última decisión. Yo pienso, hermano, que el problema es que la gente piensa, no me ministro porque perdone que digas por decir algo, no me ministro porque se lo van a ir a contar al hermano Otto, por decir algo. Entonces, si es algo que usted tiene que saberlo y yo lo voy a ministrar, creo que yo tengo que tener espiritualmente la capacidad de persuadir a esa persona para llevarlo con usted y que juntos podamos expresarle el problema, la situación que hay, para que usted como ministro, cobertura nuestra, tome las decisiones, los parámetros que se van a hacer. Pero hermano, yo creo que nosotros mismos, muchas veces me incluyo, le sacamos el cuerpo porque la administración está tan resobada por gente que no ha sido instruida por los ministerios. Yo creo que a veces como ministros deseamos que nos ayuden, pero no preparamos a la gente en un área tan delicada como es la administración. Yo pienso, hermano, que uno de los más grandes problemas que tenemos es, entre nosotros sabemos muchos pastores amigos, pero la verdad es que a veces tenemos ciertos temores a abrir nuestro corazón. Y entonces vemos el gran problema, pero si fulano era nuestro gran cuate, él era el que nos corregía, él era el que nos dirigía, y nunca siendo nuestro gran cuate se atrevió a contarnos todas las basuras que tenía dentro de su corazón. Entonces, ¿por qué? Eso nos demuestra la falta de confianza y la falta de unidad granítica de que debería haber entre nosotros. Bueno, estás hablando de una iglesia ideal, porque abandonar la administración sería quitar un buen apoyo a la limpieza del alma, pero también permitir que se encubran los pecados es peor. O sea que sí sería mejor que la persona fuera instruida de tal manera que ella misma confesara, que ella misma sacara sus asuntos, no que los tenga que llevar otro. Pero se han visto casos en que aún predicando se ponen ejemplos de administraciones y se divulga. Quiere decir que o instruimos bien la administración o es mejor no hacerla, o causamos más daño. Yo creo que debe recurrirse a educar la administración, educarnos en la administración, que es necesaria, indudable, pero bien hecha, bien llevada. La iglesia está ungida de administración. Hay mucho pecado escondido bajo la alfombra. Tú querías hablarle hace rato, ¿verdad? Y ya contestaron. ¿Tú qué? Sí, hermano, algunas de las cosas que yo tenía en mi corazón coinciden con lo que decía hermano Agustín. Digamos, yo pienso que una de las cuestiones que debemos hacer es enseñarle a las ayudas nuestras, pero también a las ovejas, que es la administración. Porque a veces se divulga una administración, pero no por el ministrador, sino que por el que fue ministrado.
que él sale y dice, fíjense que a mí me salieron tales demonios y lo pasa contando, ¿verdad? Y después está quejándose de que lo sabe todo el mundo. Pero eso no se va a poder evitar si no es con constante enseñanza, tanto al pueblo como a los que le ayudan a uno. Pero otra de las cosas que oía yo por las opiniones de los hermanos de allá, era el hecho de que hasta dónde uno podía quedarse con algo que a uno le comentaron. Y yo quisiera dar mi opinión, y usted me corrige si estoy equivocado, pero yo pienso que si el Señor me puso a mí que llamara a una persona en la iglesia para que me ayude a ministrar, ella me está ayudando en la tarea pastoral. Si esa persona se toma atribuciones de corregir, disciplinar o de decidir callar algo que yo debo de saber, está usurpando algo para lo cual no fue llamado. Si usted nos da confianza a nosotros para que como delegados en algunas oportunidades ayudemos a otra persona y ella nos comenta algo que solamente usted tiene que decidir y nosotros decidimos ya sea disciplinarlo o hacer lo que sea, nosotros estamos usurpando también algo que no nos corresponde. Pienso yo que tal vez lo más adecuado, como decía Agustín, es tratar de convencer a esta persona de que vaya a su autoridad. Parte de la administración. Exacto, que vaya a convencerle y hacerle ver que nosotros no tenemos la capacidad, puesto que no somos su autoridad. La autoridad de él es el que lo va a disciplinar y ese es el que le va a causar el beneficio, ¿verdad? Pero yo creo que hay falta de enseñanza, como decían los hermanos. Es bueno ampliar criterios. Hermano Otto, yo pienso que para encontrarle un parámetro a la administración, yo encuentro aquí en la palabra del Señor algo que nos puede avalar y equilibrar en cuanto a esto, porque a veces se confunde la administración con la consejería, la liberación, y entonces a veces la persona sale confundida, porque se le trata de sacar lo que no tiene o lo que no lleva, y dice aquí este verso en la palabra del Señor, que también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Yo creo que estos son unos versos que nos avalan de permitirle a la persona que tenga la libertad de ir con el ministro o con las personas delegadas en la iglesia para que hagan ese trabajo y que puedan ir a confesar, a dar cuenta y extraer sus libros, sus recuerdos, sus cosas que tengan ahí guardadas en lo más íntimo de su corazón, y dependiendo de lo que ella diga y confiese, nosotros como ministros podríamos orar y que su alma sea ministrada en esas condiciones. No se tiene a contradicir. Yo creo que no se puede generalizar. Hay necesidad a veces de hacer eso y a veces de callar y a veces de corregir y a veces disciplinar. Pero depende del caso, ¿verdad? De cada caso. Hermano apóstol, Dios le bendiga. Quisiera que me permitiera dos preguntas. Una de ellas es, entiendo que la administración delegada es una tarea de, valga la palabra, ministerio de vida. En este caso, la administración en sí es una operación del Espíritu Santo que está adscrita o sujeta a alguno de los ministerios primarios. Bueno, yo creo que la administración es la oficialidad de la iglesia toda debe estar en capacidad, no solo ministerios primarios, porque uno delega también
pero se sujetan necesariamente a uno de los ministerios primarios, en este caso, por ejemplo, al ministerio de pastor, es decir, no dependen. Puede estar sujeto en la ayuda al profeta, al pastor, al maestro, al apóstol, depende del área. La otra pregunta tal vez tiene que ver con otro campo, y es que me llama la atención que usted mencionó acerca de la administración en cuanto a la etapa pre-engendramiento, y que se mencionaba lo de los defectos de los sacerdotes. Me llamaba la atención que dice ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón. Es muy específica la palabra al decir que es de la descendencia de Aarón. Y se dice que si tiene defecto no podrá funcionar. Habla en cierto sentido, de taras espirituales, diríamos ahora en este caso. En realidad, eso sigue siendo vigente en el sentido de que hay taras espirituales que no podrán ser ministradas, que no podrán variar. Sí, claro, y hay que quitarlas. Pero solo administración profunda puede ser. No callan, no se nota. Tal vez el más correcto es el que está peor. Ahí hay una. Sería una pareja ideal. No, pero le puede administrar. Lo conoce mejor que cualquier otro. Bueno, Otto, disculpe, yo quisiera retomar algunos de los... Hay que resumir. Sí, de los pensamientos del hermano Agustín que me parecieron muy acertados. Y algunos de los asuntos que dijo el hermano Sergio. Yo estoy de acuerdo, hermano, de que los que ministran son delegados del pastor. Pero tal vez lo que nosotros no debemos de perder en cuenta es el objetivo de la administración. Si yo pongo a un delegado en la administración, es con el objetivo de sanar a la persona. Si una persona fue a administrarse por X problema, por muy grande que sea, y fue a la administración, yo estoy deduciendo que está sanado. Entonces, ¿por qué a cuenta de que yo me voy a mejor enterar? Mejor ni me entero, hermano, porque me puede causar, yo creo así, me puede causar de alguna manera una inclinación humana a tomar una decisión. Si al final de cuentas pudo sobrevivir con el problema varios tiempos en la iglesia, se fue a ministrar después, supuestamente ahora sí ya está sano del problema, y que yo venga ahora y después de que yo sé el problema, meta la mano a querer corregir algo que ya está solucionado, yo veo un poco de que ya no tiene lugar en ese aspecto. Tal vez no será lo que va a determinar la situación de quién se trate. Por ejemplo, si mi mejor, digamos, director de alabanza cayó en adulterio y si lo ministró un anciano, creo que sí tienen que hacérmelo saber a mí. Pero si no tiene que ver una persona en un alto privilegio, como el ejemplo que acabo de dar, creo yo que no necesariamente tendría que estar enterado yo. Entonces, conforme a la aportación del hermano Marvin, creo que viene esta, hermano apóstol. No depende entonces de quién es la persona, la determinación de la administración va a depender de la persona que se ministró. Depende el privilegio o la responsabilidad que tenga dentro de la iglesia, porque no va a ser igual que una persona que venga a ministrarse y que saber quién sea, que tiene 2 semanas de estar en la iglesia congregándose y venga a ministrarse en su adulterio. El anciano creo que tiene la capacidad, si, como lo dijo Sergio, lo ha ministrado bien el pastor y lo ha instruido para determinar qué hacer con ella. No así una persona con un alto rango o un privilegio. No sé qué opina, ¿no? Está serio, porque yo he visto casos
en que no, cuando empezó la liberación de la iglesia, la administración, personas que no decían sus verdaderos pecados, ponían los livianitos y nada más, y no se liberaban. Entonces podía echar a perder toda la administración, hasta que después nos damos cuenta de los pecadotes que habían callado. Pero es que hay gente que no confiesa su verdadero pecado. Entonces, todos menos el más picudo. Había una persona que no se liberaba, y ahora es fácil. Después se supo que estaba en adulterio, y confesaba todo, menos el adulterio. Yo pienso que sí, efectivamente, los hermanos tienen razón en muchas de las posturas, a mi juicio, pues, tienen razón, y desde luego, pues, esos son pastores que tienen mucha experiencia. Pero que tal vez deberíamos de tomar en cuenta también algunas otras cositas, como el tiempo del pecado, cuándo fue ese pecado y qué clase de pecado fue, ¿verdad? Por eso la enseñanza tiene que ver. Porque si fue un pecado que ellos cometieron antes de Cristo, pues yo creo que no es trascendental que uno como pastor lo sepa. Pero por ejemplo, si uno tiene una ayuda muy cercana, y esta ayuda viene y le va a confesar a uno de los ancianos que robó en la iglesia, y él, como ya lo solucionó, no le dice a uno. Entonces uno lo deja y lo pone de administrador general de todos los bienes de la iglesia y ya se fastidió todo, porque a veces los dichos populares tienen mucha sabiduría popular. Pues sí, por ejemplo, gallina que come el huevo, que le quemen el pico, ¿verdad? Entonces si lo hizo una vez puede volverlo a hacer, y a uno no le consta que ellos verdaderamente hagan eso. Pienso que deberíamos tomar en cuenta la clase de pecado, cuándo fue y la clase de persona. Mire, todo esto es tan difícil, porque cada caso es cada caso. Estamos hablando de particularidades. Doctor, una de las cosas en la administración es que mucha gente llega a ministrarse y pone como testigo a Dios. Dios sabe, dice siempre, casi por lo general. Pero llegan a hablar, a decir Dios sabe, pero no sacan lo que usted dice que tienen que sacar, como diciendo Dios lo sabe. Y Pablo decía, pongo como testigo a Dios de mi alma. O sea, en el aspecto de como que es una excusa cuando llegan a ministrarse, de que Dios lo sabe todo y que solo llegan a sacar lo que usted dice, lo que está encima, y no lo que está profundo. Es ahí donde entra el don de ciencia y el don de discernimiento en el que ministra para poder liberar. Porque si esos dones no se mueven en uno que ministra, entonces lo que está haciendo es lo que decía Marvin, una administración humana de la cual quiere pelear una batalla para ver cuál es el problema de la persona. La otra, hermano Otto, es con relación, digamos, como usted como cobertura, como pastor general. Viene una persona que se ministra y el pecado es fuerte, tal vez no lo cometió antes, sino estando en privilegio. El que ministra no tiene autoridad para poner disciplina, por el hecho que no se le fue dado esa autoridad porque hay un pastor. Ahora, viene la persona que ministra y se lo comenta a usted, porque uno no sabe qué decisión tomar con esa pareja o esa persona que cometió tal pecado. Entonces, ¿hasta qué punto el que ministra tiene autoridad para poner una disciplina? Creo que no la tiene, sino tiene que ser cobertura pastoral o apostólica. Entonces, hermano, ¿hasta dónde llega una disciplina a una persona por los diferentes grados de pecado que puedan haber? Más que todo, yo creo que la comunicación del que está ministrando es para decir, hermano, ¿qué hacemos con él? ¿Lo sentamos o lo quitamos del privilegio? Y entonces la decisión ya la toma el pastor. Hay niveles de disciplina. Disciplina que no se puede tomar individual. Hay una reunión
también de presbíteros y la toman, o solo el apóstol, o solo el pastor, pero no toda la gente que ministra tiene esa autoridad. Es un informador nada más de ayudador, nada más. Ninguna administración tiene función si el ministrado no reconoce la superioridad espiritual del que le está administrando. Con solo que tenga dudas, este pastor no me averigua nada, no sabe nada, ya no se puede ministrar. Porque la autoridad del ministro no se impone por ser el ministro, que la reconozca. Ya una vez reconocida, saben que están siendo examinados por un ministro de Dios. Si no, no. Creo que la administración no tiene otra salida. No creo que vamos a llegar ahí porque, una última. Amén. Hermano apóstol, yo tengo entendido que la administración de alguna manera viene a sustituir lo que es el psicoanálisis que hacen los psicólogos. Pero mi duda entra en que algunos hermanos, en lugar de ir a administración, lo que hacen es ir con un psicólogo y prefieren contarle sus problemas al psicólogo y no al administrador. ¿Qué puede hacerse en esos casos? No, es que el psicoanálisis no tiene lugar. Están viendo con uno que no sabe ni él mismo cómo está su alma. No, eso es. Hay iglesias, no conozco una en un lugar aquí en Guatemala, que a la par de la oficina pastoral está el psicólogo. O sea, se sirven del psicoanálisis. El psicoanálisis no es la administración que estamos hablando. Deficiente. No, pues es diferente. Generalmente también hay quienes están ministrando que no deben ministrar. Si los examinamos, no deben ministrar. Contamina. Vamos a cerrar haciendo una oración.